I nosaltres continuem contant-los més coses perquè arriba l'estiu, ja ho saben, i hem d'estar atents a la salut dels nostres ulls. Cada volta som més conscients que el sol i la radiació ultraviolada tenen efectes molt nocius en el nostre cos si no es prenen mesures necessàries per a protegir-los. Potser vostè pensa que unes ulleres de sol no tenen misteri, però hi ha diverses consideracions que hem de tindre en compte a l'hora de triar les millors ulleres per a grans i atents, també per a menuts. Parlem ja de tot això amb el nostre convidat d'avui. Ell és Vicente Roda i és president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Valencia. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Buena vesprada. Bienvenido a Valencia en Directe. ¿Por qué es tan importante proteger nuestros ojos precisamente de la radiación solar, que muchas veces no tenemos en cuenta? Nos ponemos más en la piel, pero los ojos hay veces que se nos olvidan. Evidentemente, la finalidad que está teniendo el colegio durante todos estos años es informar y, sobre todo, mentalizar a la población la importancia que tiene el protegerse los ojos. Como tú acabas de decir muy bien, la gente está mentalizada a utilizar distintos factores de protección, incluso en la playa, en el monte, en la ciudad, y sin embargo en los ojos no somos conscientes de que esa misma radiación, el daño que provocan es tremendo. Y ahí un poco que estas campañas lo que pretenden es divulgar todos estos temas. No vemos muchos niños con gafas de sol puestas, pero ¿los niños son igual de sensibles a esta radiación que los adultos o incluso más? Más vulnerables, sin duda alguna más vulnerables, por una razón muy sencilla. El cristalino no acaba de estar formado, que además es la lente protectora fundamentalmente de las radiaciones ultravioletas para proteger la retina, pues hasta los 10, 12, 13 años. Y sin embargo, muchas veces consideramos la gafa de sol como un juguete más que como un elemento protector. Yo incluso me atrevería a incidir de que si en la playa vemos algún niño, algún bebé, incluso con gafas de sol, no es español, es extranjero. No tenemos esa conciencia de protegerlos. A lo mejor los padres llevarán una gafa de mejor o peor calidad y van protegidos, pero los niños muchas veces no. Y si regalan una gafa con el concepto más de juguete que de elemento protector. Así que la gorrita y las gafas de sol en los niños es una obligación. Indispensable, ¿no?, para estos meses de verano, no solo en la playa, estamos hablando también en la montaña, en este caso, o a lo mejor incluso saliendo a la calle. En ¿no? la ciudad, efectivamente, efectivamente. Esta es una de las razones que muchas veces, independientemente que las gafas tienen que estar homologadas y tienen que tener una calidad contrastada, sobre todo los lentes, los filtros. La gafa no es para llevarla de diadema en la cabeza o para ponerla en bolsillo de la camisa, sino para que nos protejan los ojos. Deben ser las gafas que hayan sido escogidas, y para eso el óptico profesional es el que tiene que orientar, según dónde la vayas a utilizar. Como acabas de decir, está la ciudad, está la playa, está arriba la montaña. La radiación, la altura, implica que lógicamente las necesidades de protección no sean las mismas. Y vemos ahí en esa campaña también conduciendo, muy importante. Por supuesto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en los ojos tanto de los pequeños como de los mayores de no estar bien protegidos? Yo voy a mencionaros un dato precisamente sacado de las estadísticas de la ONCE. Hoy día, en el año pasado, en el 2016, la afiliación por problemas de pérdidas visuales severas por motivos maculares estaban al 21%. Hace 10 años, esas mismas patologías, la incidencia de afiliados no llegaba al 10%. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, aparte de afecciones en la córnea, tumores y cánceres en los párpados, la afección de la retina es muy elevada, sobre todo la degeneración macular. Pensar que cada vez vivimos más, y si vivimos más no es cuestión de años, es llegar en las mejores condiciones posibles. Luego tenemos que llegar protegidos en esas condiciones que permita, con esa longevidad, tener una calidad visual óptima. Aquí lo que pasa es que el factor de la estética también juega mucho papel y quizá en contra, ¿no? Porque estamos hablando de la gente que se pone a tomar el sol,
en plena playa, además cuando más pega el sol, que son a partir de las 12 del mediodía o la 1, y claro, no se quieren poner las gafas de sol para que no se les quede la marca, pero eso hasta qué punto también es malo, estar expuesto al sol, aunque estemos con los ojos cerrados, pero bueno, al final nos está entrando radiación, ¿no? A ver, hay un tema importante, evidentemente las horas de pleno sol, la radiación es muy elevada, como tú acabas de decir, prácticamente desde las 11, 12 hasta las 3, 4, 5, no deberíamos tomar el sol ni en los ojos ni en ningún otro sitio, así de entrada, ¿eh? Pero evidentemente ese factor estético, pues hombre, hay que contemporizarlo. Yo muchas veces insistimos, todos los problemas de melanomas, los dermatólogos con sus campañas de protección, precisamente lo que están pidiendo es que la estética se combine un poco con la salud. Aquí lo mismo. Evidentemente, hombre, el protector y que te queden luego todas las gafas marcadas, pues no es de gusto. Pero bueno, yo creo que con un poco de raciocinio sabríamos de alguna manera contemporizar y, bueno, pues oye, evitar esas sombras que serían un poco feas, por decirlo. ¿Se nota en las ópticas una mayor afluencia de gente después de los veranos con algún tipo de problema de visión? Evidentemente sí, yo tengo que decir que las degeneraciones maculares asociadas a la edad pues son una de las patologías que más estamos viendo, es lo que provoca baja visión y que lógicamente es consecuencia pues un problema de fotoestrés, de fotooxidación por un exceso de recepción, de radiación ultravioleta en concreto. Cierto es que a todos nos gusta ir morenitos hoy día. Antes el tomar el sol casi era un tabú, íbamos todos blanquitos, ¿eh? O si no llevábamos un sombrero. ¿Cuántas veces vemos a personas en la ciudad, por ejemplo, con un sombrero? Muy pocas. Los extranjeros también, como bien deberíamos de llevar esa protección. Son tonterías que tienen suma importancia, sobre todo pensando en lo que he dicho antes, que nuestra proyección de vivir cada vez es mayor y debemos de poner los medios necesarios para poder llegar en las mejores condiciones posibles. Vicente, antes hablabas de la conciencia que tenemos los adultos a la hora de ponerles gafas de sol a los niños y que siempre se les suelen poner más pensando en un juguete, ¿no? Por otra parte, habrá padres que quizá piensen, bueno, es que mi hijo todavía es pequeño, no tiene ese cuidado especial con unas gafas de sol, si le compro unas gafas de sol que son mucho más caras, ¿cómo combinar? Es decir, ¿cómo saber que se les puede poner esto y que los niños pueden tener también esas gafas de sol puestas y al mismo tiempo saber que pues bueno, le van a proteger, pero las está llevando un niño, no las está llevando un adulto, claro? Yo diría que os sorprenderíais. Es un problema de educación, evidentemente, y de constancia de los padres. Si hay una necesidad, la obligación del padre es instruir, informar y de alguna manera educar que ese niño tiene que llevar la gafa. Y realmente vemos casos que son paradójicos, hombre, siempre saldrá algún rebelde, ¿no? Pero también lo pasa en las personas adultas, que no ven nada y no se ponen las gafas ni aunque lo maten, ¿eh? Yo pregunto y le dices, oiga, ¿y no ve usted o va a un restaurante? No, yo pregunto al de al lado a ver lo que hay, no veo ni chufa, pero no me pongo las gafas. Bueno, esto va a pasar en adultos y en niños. De aquí un poco la importancia de recalcar la educación por parte de los padres y la mentalización que esos padres tienen que empezar a educar en esa protección sanitaria, en este caso concreto, pensando en el día de mañana, en la protección de los ojos. Además los padres al final también somos el mejor ejemplo, ¿no? Si evidentemente, nosotros lo hacemos... Ya está, clarísimo. Yo siempre hacemos hincapié que al fin y al cabo nuestros hijos ven lo que hacen los padres. Bueno, pues seamos un poquito precisamente los maestros y el ejemplo que ellos tienen que... El otro día, además, Levante Televisión estuvo allí, se hicieron unos experimentos, ¿no?, para mostrar las consecuencias de los rayos solares en nuestros ojos. ¿En qué consistían? Pues todos los años incorporamos nuevas actividades donde de alguna manera demostramos la importancia que tiene precisamente la protección y el utilizar unas buenas gafas. En concreto, este año, independientemente de haber preparado pues un par de vídeos donde de alguna manera, pues vamos a decir, divulgamos desde el punto de vista infantil información sobre esa protección, aportamos un banco óptico. Ese banco óptico lo que hizo fue ni más ni menos, a través de una radiación y una serie de filtros, demostrar
sobre el espectro visible descompuesto con un prisma, cómo las gafas de sol que traía el público eran efectivas a la hora de filtrar precisamente esa radiación ultravioleta. Y yo tengo que decir que no se pueden imaginar ustedes la de disgustos que hubo. Se llevaron sorpresas, para mal. Claro, claro, insistimos muchas veces, qué gafas, qué bonitas, uy, qué baratas, me ha costado 3 euros, 5 euros, me vais a perdonar, me la ha regalado un periódico, o la he comprado, o una revista que las regala, o las he comprado en el Tolmanta, y qué bonita, y me la ha traído mi hijo. Es preferible a veces no llevar unas gafas de sol que llevar unas gafas de sol en malas condiciones. Y voy a decir la razón. Una gafa de sol en malas condiciones con un cristal oscuro lo que hace es disminuir la luminosidad, y si disminuye la luminosidad la pupila se dilata, y si la pupila se dilata lo que abrimos es la ventana para que entre más radiación. Por lo tanto, entonces no somos conscientes de los riesgos que estamos viviendo. En algún caso llegamos a detectar que la lente que llevaba esa gafa de sol tenía la misma acción de filtraje que el plástico de una botella de agua. Al final el efecto lupa, que se llama. O sea que efectivamente. Mucha precaución, por tanto, y sobre todo ese tipo de prevención y de conciencia de cara a los niños y a los mayores. Vicente Roda, presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas de Valencia, muchísimas gracias por haber estado. Contamos con vosotros y agradecido por invitarme a divulgar esta campaña.